Sí, no está tan preparado el tema, pero trajimos unas placas muy interesantes para charlarlo. No, trajimos unos videos y voy a empezar a plantear. Bueno, se viene una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma previsional, de las que hay algunas cosas en el aire, y educativa. También ahora después parece que no, que en realidad, no sé, ¿viste? Yo casi lo preparé y después tuve que bajarme. Sí. Un desastre igual el mamotreto ese que presentaron. Bueno, no se sabe exactamente cuál va a ser la reforma laboral, la reforma tributaria, que es la que nos vamos a ocupar nosotros ahora, pero les voy leyendo algunas cositas, después vamos a ver un video. Algunas que otras definiciones. Por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo: vamos hacia un esquema de simplificación y de menores impuestos, en donde habrá una baja de ganancias para los individuos y un incentivo muy grande para que se desarrolle el mercado de capitales. Otro que habló, Manuel Adorni, dijo: vamos a eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares. Hay algo que te quiero decir, Huguito, que tiene que ver con mi mirada de lo que es escuela austríaca. Que yo creo que, y esto ya te lo conté alguna vez, que al principio no me lo entendiste, pero después sí enganchaste. Yo creo que porque es un discurso que suele pegar entre los liberales, es porque hay una explicación que simplifica al extremo en la realidad, que es básicamente: bajamos los impuestos y la economía va a crecer, digamos, ¿no? O otro mantra: desregulamos el mercado laboral y van a crearse cientos de miles de puestos de trabajo. ¿Eso qué hay? Es una simplificación de la realidad. Ni bajar impuestos. O sea, cuando uno ve lo que pasa en el mundo, hay países con impuestos bajos que funcionan bien y impuestos con impuestos bajos que funcionan para el orto. Acá lo repasamos, hicimos un programa contando qué países se pagaba más o menos impuestos, y el país que menos impuestos se paga en el mundo es Somalia, y ahí está. Y de los 10 países que menos, de los 20 países, 10 países, perdón, que menos impuestos que se pagan en el mundo, el único que funciona más o menos bien es Singapur. El resto son todos países subdesarrollados, y hay países con impuestos altos que funcionan pésimo, y países con impuestos altos que son una maravilla y que tienen grandes estados de bienestar y que son las envidias de todo el mundo. Hasta ahora, una de las cosas que esperábamos de Milei era que bajen los impuestos. Hasta ahora no se bajó. Hay distintos cálculos sobre lo que pasó con la presión tributaria en 2024, pero no hay ningún estudio que diga que bajó la presión tributaria. Tenemos algunos que dicen que estuvo igual al 2023 y otros que estuvo levemente incluso superior. Es decir, que la presión tributaria hasta ahora con Milei fue superior a la que hubo en tiempos de Alberto Fernández, pero bueno, ahora ya que tienen espalda política, hicieron su plan de estabilización, tienen el respaldo de Estados Unidos, del FMI, se supone que ahora viene la reforma tributaria. ¿Querés comentar algo? Totalmente. Simplemente decir lo siguiente. Creo que está en el orden del 35% aproximadamente en la República Argentina. Un poquito, Argentina. 29 y monedas estamos bien, más o bien, menos. Bueno, bien, porque hay países como Francia que están arriba del, casi cerca del 40, ¿o no? Más por encima. Sí, de hecho nosotros acá lo contamos. Hay Finlandia, Suecia, Noruega, son países que tienen en torno al 50% de presión fiscal. Bueno, a ver, digo lo siguiente. El impuesto debe ser progresivo y no regresivo. ¿Qué significa? Es una de las deudas, vos que sos muy simpatizante del kirchnerismo, ¿es una de las deudas del kirchnerismo no haber hecho una reforma fiscal bien progresiva? Así es. Yo te digo, ¿sabés qué pasa? Tiene un costo político extraordinario. Claro, obvio. Es decir, cuando vos a mí me parece, debo decir, que si hay algo que me parece bien de Alberto Fernández, fue el impuesto extraordinario, o la colaboración, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, el fondo extraordinario para que en la pandemia los que ganaban, los que tenían más de 200 millones de pesos, de dólares, calculo que debe haber sido, paguen un porcentaje. Así es. Primero porque tocó a muy pocas fortunas, hay que decirlo. En primer lugar. Y en segundo lugar porque se obtuvo una recaudación verdaderamente muy importante y fue muy útil para la coyuntura. Y no le cambió la vida en nada a las personas que tuvieron que pagar. No hay ninguno que se haya hecho pobre de todos esos muchachos. ¿Sí? La otra cosa, pienso que es un miserable, un tipo como Marcos Galperín, que para pagar los impuestos se va a vivir 6 meses por año a Uruguay. Se va a vivir a Uruguay. Cambia su modo de vida para que no le saquen 5 mangos con 50. Comparado, estamos hablando con la fortuna que tiene.
Y después un dato color que te quiero dar es lo siguiente. No recuerdo, lo voy a traer porque además quiero leer ese libro. Sí. Hay una mujer que dice que se tienen que prohibir las grandes fortunas. Prohibir directamente. Directamente. Es decir, agarrar y decir, poner un tope. Hasta toda esta cantidad de plata puedes tener. Exactamente, pero además justificado, ¿no es cierto? Acerca de, incluso hasta de recursos naturales. Vos sabés, por ejemplo, que en Estados Unidos se ha puesto de moda el Hammer, que es ese... La camioneta esa enorme... Ese que va a Irak y qué sé yo. Sí. Por supuesto, son limusinas y qué sé Claro. yo. Y se ha dado una situación, una respuesta por parte de la gente que, ¿sabes qué hacen? Agarran aerosoles y los pintan. ¿No es cierto? Es decir, como un hecho vandálico. ¿No es cierto? ¿Por qué vandalizan esos vehículos? Por lo que simbolizan. Por lo que consumen. Ah, claro. Ahí está. Es decir, se podría hacer con aviones, aunque es más difícil llegar a un avión. Pero lo que te quiere decir es lo siguiente. Cuando tratan de, en Europa, echarle la culpa a la bosta de las vacas por el enrarecimiento de la atmósfera, etcétera, Sí. etcétera, el efecto invernadero, resulta que te encontrás con que hay un montón de gente que por ir de un lugar a otro se toma un avión. Messi ha sido duramente Y criticado por los eso. grandes contaminantes no son los aviones, son los barcos. Bueno, y tenés un montón de cruceros de lujo, etcétera, etcétera, yates y demás. Termino con esto. Sí. Simplemente, ¿qué es un impuesto progresivo? Para que la gente sepa, ojo, desde el punto de vista político Sí. que uno sostiene, porque vos me dirás, no, bueno, no. ¿No les parece que quien más gana tiene que pagar un poco más para sostener toda la estructura? ¿Qué estructura dirán ustedes? Bueno, señoras y señores, ustedes no tienen la menor idea de lo que cuesta una cuadra de asfalto. Ustedes no tienen la menor idea de lo que cuesta la disposición final de las cloacas. Y estamos acostumbrados a tenerlas y a vivir con eso, pero alguien las tiene que pagar. Punto. Te dejo. No, lo que tengo el número de el IARAF calculó cuándo fue la presión tributaria. En 2023 fue 27.52 con Alberto Fernández y en 2024 27.64, es decir, 0.13, prácticamente lo mismo con el primer año de Javier Milei. Bueno, uno de los... vamos a arrancar con un videíto, vamos a ver el video número 1 en el que hacen la comparación de Argentina y Paraguay. Esto lo hicieron los chicos de La Fábrica, no sé si seguís el podcast, si no te lo recomiendo encarecidamente. Son industriales jóvenes que entrevistan a otros industriales y demás, y acá entrevistaron a un industrial argentino y a uno paraguayo sobre temas impuestos. Vamos. Industrial argentino versus industrial paraguayo. ¿Están listos? Vamos. Vamos. ¿Cuánto pagan de IVA? Nosotros pagamos 10%. 10%, qué hijo de puta. 21 en Argentina. ¿Cuánto pagan en Paraguay y en Argentina de ingresos brutos? En Paraguay no existe eso, cero. Dios mío. Entre el 3 y el 6%. ¿Cuánto pagan de impuesto a las ganancias? Eso sería el IRE, impuesto a la renta empresarial, que se paga 10%. 10%. 35 en Argentina. ¿Cuánto pagan de impuesto al cheque? Primera vez que escucho. 1,2. ¿Cuánto pagan de tasas municipales? Bueno, depende de cada municipio, pero es una tasa por metro cuadrado, no tiene nada que ver con la actividad económica que esté haciendo dentro de ese espacio. Está directamente relacionada a la actividad económica, es entre el 3 y el 6% de la facturación dependiendo del municipio. Te matan. ¿Cuánto pagan de cargas laborales empleado-empleador? Bueno, en Paraguay es 25% y medio, 16% y medio lo paga la empresa y 9% lo paga el empleado. 48% todo para la empresa. Siempre hablamos de diferencia entre productividad y competitividad. Con esta competitividad estructural va a ser muy difícil. Última pregunta. ¿Cuánto paga de impuesto a la renta el régimen Maquila? 1%. A mí, ¿sabes por qué me pareció interesante este video? Más allá de, bueno, de las ventajas competitivas que concede Paraguay. Porque Milei durante la campaña, cuando empieza a plantear tema quita de subsidios, tema apertura de importaciones, él siempre plantea, primero le vamos a bajar los impuestos, es decir, yo te voy a quitar los subsidios al transporte a vos cuando vos los puedas pagar, lo cual es hermoso, digamos, si vos podés pagar los subsidios, ¿para qué te voy a seguir subsidiando? Mismo con el tema de las importaciones, es decir, voy a abrir las importaciones cuando le baje los impuestos a los industriales argentinos para que puedan competir con los industriales de otros países. Bueno, eso no pasó, probablemente porque el gobierno estaba más interesado en
que entren los productos para bajar los precios y para que podamos comprar ropa más barata por Temu, en lugar de que puedan competir con Temu, Que está ampliamente demostrado que no funciona. que están... ¿En qué sentido? ¿Que no, Temu no paga impuestos y ingresa No. productos de mala calidad? No, lo que te quiero decir es, ignoro la calidad, me han dicho que son de mala calidad, Sí. yo no compré en Temu. Ujú. Lo que quiero decir es lo siguiente. No es una cuestión de disciplinamiento, el empresario vende a lo que puede. Es decir, su propia competitividad está garantizada con los propios competidores que tiene en el país. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Suponete, yo hago una remera, a mí la remera me cuesta 10 y un tipo la está vendiendo a 15, yo la puedo vender a 12, la voy a vender a 12 porque sé que voy a vender más remeras. Claro. Así me parece que funciona. Pero si a vos te cuesta Ahora, si 10 vos me metés y una ese mismo remera- modelo entra por 5 de afuera y Estás encima en el ni horno. siquiera paga impuestos, Estás en el horno, ¿sabes por qué? Porque los insumos me cuestan 10. Es al dope que me pongas eso. vamos Lo a que ver el haces es videito echar 2. gente. También se dio en la fábrica y está el dueño de Jazmín Chevar y otras marcas de ropa muy conocidas contando por qué el producto que se vende en Argentina sale más barato en Chile que en Argentina. Fíjate vos cómo impactan los impuestos. Un producto hecho en Argentina por mi empresa se vende en Chile, hecho en Argentina, se exporta a Chile. Eso tiene un costo de un 6-7% por seguro, flete. Se vende más barato en Chile. ¿Por qué? ¿Está claro? O sea, lo que vale acá 100 de mi marca, en mi local en Chile, se vende 85. ¿Por qué? Porque no tiene el costo financiero de las cuotas, porque tiene menos IVA, porque no tiene ingresos brutos, porque no tiene impuesto al cheque, y porque el costo financiero es el 8% en vez del 35% real, que soy. Entonces, en concreto, producción nacional en otro país se vende a un precio más barato. Entonces, creo que esos son los desafíos para superar. Huguito, ¿y entonces qué pero hacemos? pero es que yo no te estoy diciendo, no estoy defendiendo los No, impuestos. yo no dije, no lo planteé eso. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Insisto con el problema son los medicamentos. Si vos querés solucionar trayendo de Hong Kong un producto que no se vence, que se hace en barcos, que etcétera, que se mete libre de impuestos, y que además se hace en cantidades notablemente superiores que las que vos hacés para el mercado interno, ¿no es cierto? Porque vos imaginate lo siguiente. Cuando vos haces 100 remeras en la República Argentina para la gente a la que le vas a vender, en Hong Kong se están haciendo 10 millones de remeras. Ujú. Decime si no vas a obtener un mejor precio. Es lo que pasa con los bolseros, ¿no es cierto? El bolsero, le explicamos a la gente, es un tipo que va a las fábricas, tiene un capital importante y dice, yo te voy a comprar, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Presto Maquinita Barba. de Te ayer. voy a comprar Presto Barba. Bueno, la Presto Barba sale 10. Bueno, pues yo te voy a comprar 1,5 millones. Bueno, no, parate, entonces sale 5. Mirá el margen que tengo. Yo ahora tengo esos 5 mangos para venderla, colocarla en cualquier lugar y ser verdaderamente competitivo. Pero ojo, me llevé 14 camiones de Presto Barba. ¿Quién puede comprar 14 camiones de Presto Barba? El que tenga para eso. Como Hong Kong es una terminal para todo el mundo, Sí. obviamente la capacidad y la correa de montaje, obviamente le termina saliendo mucho más barato que a cualquier otro tipo. Digo esto porque la gente suele pensar, impulsada por muchos tipos que gobiernan, que los empresarios argentinos son unos chorros que te afanan, etcétera. Ahí tenés un empresario que está llorando justamente y está diciendo, qué macana lo que me pasa, que tengo que venderla más barata en coso. Cuando el impuesto es distorsivo, es malo Sí. para todos. Claro. ¿Y saben por qué? Porque resulta que ese tipo trata de cortar por el eslabón más débil de la cadena. ¿Y saben cuál es el eslabón más débil de la cadena? El salario del trabajador. Bueno, sí, que vinculado, pues Y todas eso es las lo que hay reformas que evitar. van exactamente. juntas, digamos. Por ejemplo, a ver, el impuesto al cheque Sí. es una cosa que se hizo de urgencia en la década del 90. Sí. Es una cosa que se hizo de urgencia en la década del 90. Me van a pegar un palazo en cualquier momento. En Resulta... el 2000 me parece que se impuso Eso, bueno, del 2000. Que era un impuesto... caballo. Era de caballo y era un impuesto, por eso pensé en la venta, tenés razón. Era un impuesto de caballo y era, muchachos, es para pasar el invierno, digamos. y Emulando lo al seguimos sol. teniendo. Todavía sigue. Y yo estoy seguro que mucha Y gente no le sirve lo a paga nadie. sin saberlo. No le sirve a nadie. Estoy seguro que mucha gente lo paga sin saberlo. Claro, ya casi no existe el cheque y seguimos pagando el impuesto al Bueno, es que cheque. nunca fue al cheque Claro, exactamente, claro. sino impuesto a los débitos y a los créditos. 0,6 cada transacción. 1, 2. Bueno, final. ese es un impuesto extorsivo. Y la otra que quiero decir es lo siguiente.
En algún momento se intentó el IVA, ojito la mano, en algún momento se intentó un IVA diferenciado. Claro. Según qué sector de la economía. A ver, una señora que vive en Nordelta paga el 21% de IVA de la leche, ¿sí? Y una señora que no tiene hogar, que duerme en un cajero automático, paga el 21% de la leche. ¿No se podría hacer algo ahí? Es claramente el IVA un impuesto regresivo porque lo pagan todos. Hay que por decir, además, igual. que es el impuesto más importante, el más grueso que tiene la República Sí, Argentina. más o menos la mitad de la recaudación se Exactamente. explica a partir del IVA. Bueno, hablando del IVA, una Que de las además se propuestas... coparticipa. ¿Cómo? Que además se coparticipa. Que además se coparticipa una parte. Si querés explicamos ahí, bueno, porque una de las cosas que se vienen hablando de los que se puede hacer es un super IVA, ya lo vamos a hablar porque eso afecta a las provincias, pero yo ahí me traje anotado para contarles bien qué pasa con el IVA. Esto es el problema de traer muchas hojas y no hacer los deberes de preparar los programas. Claro, el problema es que Con lo que está claridad, escrito- ahí vamos a la plaquita, ahí vamos a la plaquita. Yo les hice un desglose de cómo, de qué es lo que pasa con el IVA una vez que se paga, que no lo encuentro, así que lo vamos a saltear. Bueno, vamos Bueno, a ver ¿cómo un es estudio. eso? Pará. Sí. ¿Cómo es eso, si sabes algo, ¿no? Del tema? A ver. ¿Cómo es eso de que iban a descentralizar el IVA y que cada provincia iba a tener el IVA, que para La Rioja era letal? Bueno, es que esa es una de las cosas que se está hablando que podría ser una posibilidad de las cosas que se Es dé. una barbaridad. Armar el super IVA. Sí, ya vamos vamos por la placa número 1, puede ser. La gente de IARAF, a ver, ¿qué es lo que se habla? Se habla de la posibilidad de que cómo funcionaría el super IVA. Pará, ¿te puedo explicar antes esto? Dale. Ahí está. ¿Qué se hace con el IVA? Acá, vamos. El IVA es el 21%. Lo encontraste, yo Ese te- dinero lo cobra la AFIP, el 21%. Sí. El primero que muerde es la AFIP, que se queda con el 1,9% de ese 21% total. No, igual no tiene nada que ver con la placa, lo que estoy explicando. Ah, dale. Queda el 98% restante de lo que se cobró del IVA. Ahí viene cómo se reparte. De ese 98, el 89% va a una bolsa común que se reparte entre Nación y las provincias. 52% va a las provincias, el resto se lo queda a la Nación. Y el 11% restante va a un sistema a las jubilaciones, básicamente, digamos. Eso es antes de la reforma, hoy. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Correcto, Bueno, dale. ¿qué propone el gobierno? Lo que se viene hablando es un super IVA. ¿Cómo sería el super IVA? El gobierno cobraría, el número que se habla es el 9% de IVA y el resto se dejaría discrecional para que cada provincia cobre lo que quiere, que empiecen a competir las provincias entre sí con un tope de 21% total. Es decir, las provincias podrían cobrar hasta el 12% de IVA. 9% se lo queda a la Nación, las provincias compitan. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que hay provincias ricas y hay provincias pobres. La gente del IARAF, que lo venimos citando mucho, lo que hizo es un estudio que ahora vamos a ir viendo las plaquitas de qué es lo que podría pasar. Y la conclusión que sacaron es que 5 provincias tendrían que subir el IVA por encima del 40% para poder compensar. mantener lo que están ganando hoy, entre las cuales está la provincia de La Rioja. Y de las 24 jurisdicciones que tiene el país, 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, 18 no podrían compensar sino cobrando por encima del tope del 21%, el 12% que tendrían que cobrar las provincias. Déjame explicarle brevemente a Sí. la gente. El tema es así. No todas las provincias tienen la misma cantidad de gente. Por lo tanto, no todas las provincias tienen el mismo consumo. No todas las provincias producen la misma cantidad de bienes y servicios. Por lo tanto, la está el recaudación tema. se caería enormemente en provincias que son más pequeñas. La Rioja sería una de las grandes perjudicadas, muy perjudicadas. Entonces, para compensar eso, dice, la única forma de yo ganar lo que estaba ganando con el IVA en concepto de coparticipación, porque es por ahí por donde viene, ¿no es cierto? Porque el IVA se cobra en todos los productos nacionales y no lo toma la provincia hasta que se lo devuelven por No, coparticipación. claro, exactamente. Va Es decir, es un impuesto directamente nacional. al ARCA, lo que antes era la FIP. Exactamente. Vamos a ir viendo los cuadros. Para mí es demencial.
Los cuadros vamos a ir viendo. ¿Cuánto, por ejemplo, es... cuánto, ahí se ve bien, cuánto aporta cada provincia y cuánto recibe. Por ejemplo, en el caso de La Rioja, la columna que dice recaudación de IVA originado en cada jurisdicción, van a ver que La Rioja recauda el 0,50 del total de la masa participable y en la columna de al lado recibe el 1,03%. Es decir, La Rioja recauda básicamente la mitad de lo que recibe por coparticipación. En concepto de coparticipación. En la última fila, a la derecha, las provincias que ven con un menos son las que recaudan menos de lo que terminan recibiendo, y las que no tienen el menos son las provincias ricas, que fundamentalmente son 6 provincias, que son las que esta modificación no los afectaría, que son la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén con Vaca Muerta, Chubut, Córdoba y Santa Fe, que son Córdoba y Santa Fe el corazón productivo. Por eso la provincia del de campo. Buenos Aires dice que es de las más perjudicadas en Claro, todo el exactamente. país en concepto de coparticipación. Fíjense, Porque fíjate, 30,79% de luz. Tiene. Sí, Después bueno, avancemos con la siguiente placa ahí que nos empieza a correr Maca, pero ya vamos a verlas rapidito. Vemos 2 o 3 plaquitas más, la que ustedes quieran ir poniendo. Esto dice variación de porcentaje de ingresos por IVA de cada... bueno, lo que hicieron en el Diaraf fue tomar... Vieron que el gobierno dice el gobierno nacional se va a quedar con un 9. Ellos hicieron un ejercicio de qué pasaría si el gobierno nacional se quedaría con el 10% y las provincias cobraran todas un 11% fijo y se dejara de distribuir por coparticipación. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, en el caso de La Rioja, estaría perdiendo más o menos el 74% de la recaudación. Al final van a ver qué porcentaje de recaudación estarían perdiendo. Que ese porcentaje es el que tendrían que cobrar de IVA después para, digamos, es lo que termina relacionando. Claro. Es decir, si cada provincia cobrara su IVA, el 10% se lo quedara a la nación y el 11% las provincias, la recaudación en La Rioja caería un 74%. De lo que soy. De lo que soy, exactamente. Claro. O sea que para compensar eso tendría que ese 64% cobrártelo en cada producto a cada riojano que le vende. Claro. O sea que sería mucho más cara la vida para un riojano que para un bonaerense. O el Estado provincial básicamente tendría que cerrar. Que subsidiar. Sí. Cerrar, tendría que cerrar porque te quedas subsidiar? sin ingresos. Claro. Vayamos avancemos en la siguiente placa, porque si no lo voy a dejar sin tiempo para la última. La que dice alícuotas provinciales y alícuota final de IVA en cada jurisdicción, que es un cálculo que hicieron de cuánto tendrían que cobrar de impuesto a las provincias para mantener. Es la siguiente, chicos, perdón que los compliqué. Y una más. Estos cuánto tendrían que cobrar las provincias, la única que nos está faltando. Ahí está. ¿Ves? Suponete que empiezan a cobrar el 10% nación. En naranja figura cuánto tendría que cobrar cada provincia para mantener la recaudación que hoy tiene. Es decir, Catamarca, por ejemplo, tendría que cobrar un IVA del 71% para mantener el nivel de recaudación que tiene hoy. 81 es el total. Está bien, está bien. Acordate que 10 se lo queda... El 10 de Nación. El 10 de Nación, claro, más 71% de Catamarca, el IVA pasaría a ser en Catamarca del 81% para mantener lo que recauda hoy. Formosa también alto, y ahí tenemos la provincia de La Rioja, que tendría que ser el IVA del 52%, es decir, 10% para Nación, 42% para la provincia, para mantener la cantidad de dinero que le empieza a ingresar hoy. Y detrás de todo esto, la discusión que se va a empezar a colar es mira, yo escribí una columna el 10 de diciembre del 2023 y dije, la discusión que se viene ahora es la siguiente, La Rioja. Quintela va a empezar a decir, no tenemos dinero. Martín Menem va a decir, lo administran mal. Y la verdad que soy muy malo con las predicciones, pero la emboqué. Detrás de eso que vimos ahí está esta otra discusión, que es la gente que apoya a Martín Menem, los libertarios, diciéndote no es un problema de recursos, sino de cómo los administras, y los peronistas diciendo no, el problema no es cómo administro yo, sino que me faltan los recursos. Si esta reforma avanza, seguramente va a ser muy perjudicial para las provincias más pobres. Te aclaro igual, Huguito, que hay
un montón de propuestas. Por ejemplo, hay una propuesta de la hija de Osvaldo Giordano, ¿te acordás? El director de ANSES de Milei, Sí. de Schiaretti, que ella dice, bueno, en realidad, si se hace este tipo de reformas, perjudicaría a un grupo chiquito de provincias, sobre todo a las que se les podría hacer un fondo compensador equivalente al 1,5% del PBI nacional, y que esas provincias, el Estado Nacional, por ejemplo, les garantice la misma cantidad de ganancias que tienen el día de hoy. Pero eso implicaría ver de dónde sacas el 1,5% del PBI para hacer ese fondo compensador. Bueno, hay un montón para. Le costaría, está calculado que le costaría un 1%. Eso es lo que calcula, no me acuerdo el nombre, de la hija de Del PBI. Osvaldo Giordano, que deberían destinar a un fondo de compensación para que todas las provincias sigan ganando lo mismo que ganan que están ganando el en el día de Es un hoy. estudio del IDESA ese. Así Ahora, se déjame cierta, no decirte- sabemos déjame qué van a decirte- hacer. déjame Pero, decirte perdón, algo. si hacen Sí. competir a las provincias, va a ser una tragedia para Te iba a las decir. provincias. Y te digo más, si esa reforma se hace, yo personalmente creo que Martín Menem no va a querer ser gobernador de La Rioja, porque La Rioja va a ser imposible de gobernar. Martín Menem va a querer ser gobernador de lo que sea, te aclaro, independientemente que de las capaz quiere condiciones. seguir en Buenos Aires. Independientemente de las condiciones. Bueno, pero déjame decirte esto. Dos cosas. O se va a venir una Pará. masiva expulsión de empleados públicos. Dos cosas. La primera, me hace acordar a cuando... ¿Te acordás de la ley 22021? No. La ley 22021 era ley de diferimientos impositivos, que favoreció a La Rioja, Catamarca y no me acuerdo qué tercera provincia, y que generó un problema muy serio con Mendoza, con San Juan, creo que San Juan estaba incluida, porque se quejaban. Esto es tirar a las provincias a la leonera para que Totalmente. se saquen los ojos entre sí, ¿Sí? ¿no es cierto? En primer lugar. Imagínate si Va a vos haber tenés problemas. si tenés que compartir con Córdoba, por ejemplo. Totalmente. ¿Con cuántos impuestos cobra? Y Córdoba va a tener más margen para bajar más los impuestos que La Rioja. Totalmente. La empresa que está en La ¿Qué Rioja va a decir me acomodo Córdoba? en ¿Qué va a Córdoba. decir? Los impuestos que yo cobro se los lleva La Rioja. Es lo que dicen hoy también, ¿eh? Bueno, es cierto, Buenos Aires tiene un aporte del 30% más o menos en la coparticipación. Aporta el 11 y se lleva el 1, y monedas. Bien, dicho esto, señoras y señores, eso es un serio problema para las provincias, esta recaudación del IVA. A mí me parece que la solución es que el IVA siga siendo nacional y que, en todo caso, donde se podría discutir, lo que pasa es que no es una discusión propia de un gobierno como este, ni lo va a considerar. La posibilidad de establecer, como en algún momento se hizo, en situaciones de emergencia, una reducción del IVA a determinados sectores de la sociedad. Yo creo que va a ser parejo todo. Igual te aclaro, Hugo, que muchos periodistas, el primero que lo dijo es Carlos Pagni, y a partir de ese momento muchos empezaron a decir, ojo, porque la reforma que se va a hacer no es la que el gobierno viene hablando, va a ser mucho más light, porque aparte el gobierno tiene un problema, como pasa cada vez que se hace un ajuste recesivo y no un ajuste expansivo, la recaudación empieza a caer, y si vos querés mantener esto que el gobierno dice que es superávit y que la oposición dice no hay superávit si contabilizás los intereses de la deuda en pesos, si quiere mantener esas cifras, no podés achicar la recaudación. O sea, está en una posición en débil y es el momento de ver si la teoría funciona. Porque si vos venís diciendo, vos bajás los impuestos y después producís mucho más, y como producís mucho más vas a recaudar mucho más, es el momento de la verdad. A ver Sí, si tenés yo les voy huevo a de decir- hacerlo. Yo les voy a decir a ustedes, señoras y señores, 3 teorías que son, la quinta esencia de la boludez A ver. neoliberalista, ¿no es cierto? Si bajás los salarios se contrata más gente. Claro. Bien. Si bajás los impuestos se produce más. Y si los ricos ganan mucho, se produce el famoso efecto La derrame. teoría del derrame. El problema es la falta de creatividad, además, de los neoliberales, póngale austríacos, neozelandeses, lo que usted quiera, que nos vienen a repetir las mismas cosas, y resulta que lo único que ha hecho Milei en este caso, lo dicen los números que nos acaba de leer Juan, es aumentar los impuestos, porque está por encima del nivel que estaba Alberto Fernández, en primer lugar. En segundo lugar, cuando ha hecho alguna sesión, como pasó hace pocos días, después de hablar con Estados Unidos
la quita por 24 horas de Sí, la- en realidad fue por fines recaudatorios eso. con fines recaudatorios, pero el hueco se lo hizo a la sociedad argentina y los que ganaron son los exportadores, no el campo, no el chacarero. Vos estás diciendo la quita de retenciones, que en 24 horas la liquidaron. Que eso en realidad es una irresponsabilidad Pará, fiscal. pero además ¡Apa! no solamente eso, es delictual. ¿Sabés por qué? Porque con la velocidad y la eficiencia con que se hizo, es evidente que esos tipos, Cargill, estoy Ya lo hablando, tenían hablado todo. tenían información privilegiada. Estaban disponiendo de información privilegiada. ¿En qué momento haces los papeles y en menos de 24 horas te sacás el saldo de encima? Digamos. Huguito, Primero que te- tengo mucho más para hablar, pero te quedan 12 minutos. Dice que no, Maca. Te ¿Qué, no, censura. qué? ¿Otra vez postergamos el mismo tema?